Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos. Vamos buscando la felicidad porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Pues como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará quieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar. ¿Qué camino los lleva seguros a ese destino? Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Bien, continuamos viendo la misa, la Eucaristía, que dijimos que es el más grande de los sacramentos, porque no solo nos comunica la gracia que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección, sino que nos da al mismo Cristo, la fuente de la gracia. Cristo está presente en la Eucaristía. Hay gente que dice, yo no voy a misa, yo adoro a Dios en mi casa, como yo quiero. Ahí hay varias inconsecuencias. En primer lugar, que nuestra fe no la inventamos nosotros, la recibimos como un regalo de Dios. Él es el que nos ha hablado al corazón y nos ha permitido creer en Él. No somos nosotros los que inventamos o imaginamos o decidimos qué creer y qué no creer, qué hacer y qué no hacer. El cristiano es ante todo un discípulo, no es un maestro ni siquiera de sí mismo. Es una persona que se pone a la escucha de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Segundo, que la misa es también vivir la fe en comunidad. Venimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a celebrar, a adorar a Dios. No es un acto individual. Tercero, y tal vez el punto más importante es que, ¿cómo vamos a tener nosotros contento a Dios con nuestras adoraciones, nuestras oraciones, nuestras alabanzas? La misa es Jesucristo mismo que se ofrece por nosotros y nos unimos a Él. Solamente unidos a Él, nuestra oración, nuestra adoración y nuestra acción de gracias y nuestra expiación tienen valor infinito, como debe ser delante de Dios. Nosotros solo no podemos. Nadie diga, pues yo adoro a Dios como yo quiero, no necesito ir a misa, pues se está perdiendo todo eso. La misa, repito, no somos nosotros los que adoramos, alabamos, damos gracias, ofrecemos nuestra vida a Dios. Es Cristo quien lo hace por nosotros. Es la ofrenda pura, santa, definitiva, y nosotros nos unimos a Él. Y de esa manera nuestra oración, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra expiación de nuestros pecados
pecados tiene valor, solo unidos a Jesucristo. Otros dicen, pues ¿para qué voy a misa si ya me la sé? Ya sé lo que hace el Padre, ya sé lo que dice. Pero si fijan, las grandes cosas de la vida son repetitivas. Sobre todo en este tiempo estamos acostumbrados a que las cosas se ven una vez y se desechan, usan una sola vez y se dejan. Hasta las personas son desechables. Pero realmente hay muchas cosas que repetimos siempre. Son las cosas más importantes. La forma de expresar nuestro amor a nuestros seres queridos. ¿Quién va a decir, aunque así lo dicen algunos, ya me cansé de vivir aquí en este hogar, ya me cansé de esta vieja o de este viejo, ya voy a buscar otro? Qué aburrido llevar 10 años, 20 años, 30 años con la misma persona y no siempre haciendo lo mismo, platicando de lo mismo, saludándonos de igual manera, expresándonos nuestro cariño de la misma manera. No, ya me cansé. Sabemos muy bien que sí sucede eso, pero quienes lo hacen pues es gente superficial que anda brincando para acá y para allá, que no tiene solidez, que no tiene una base segura. Hay muchos ritos en nuestra vida diaria o en nuestra vida de familia, por ejemplo, nuestra vida social, nuestra vida de ciudadanos. Las grandes fiestas las celebramos igual siempre, los cumpleaños, las fiestas patrias, que son rituales, ¿verdad? Uno le podrá cambiar esto a aquello, pero siempre va a ser lo mismo, siempre va a volver a ser lo mismo. Incluso hay cosas muy útiles, muy necesarias que hacemos todos los días de la misma manera. Agarramos un caminito y no lo soltamos, hasta lavarnos los dientes, por ejemplo. Pues bien, la misa es un acontecimiento muy importante en nuestra vida. No vamos a misa como ir a ver una película, que uno dice, ya la vi, ya hasta me la sé, mira, termina así. No. Es ir al encuentro de una persona amada, de una persona querida, con la cual queremos estar. Y nunca nos cansamos de estar con ella, en este caso con Cristo. Amarlo, decirle siempre las mismas palabras, te amo, o te pido perdón por todo lo que te he fallado. Cuando se deja la misa, también por esa razón de que es repetitiva y que ya me la sé, pues es que no se emprende el camino de la misa desde la perspectiva del amor. Se ve como una lección. Así pues, sin embargo, muchas veces no, a pesar de haber ido a misa toda nuestra vida, no la conocemos bien. Claro que la misa está expresada con términos humanos y los términos humanos siempre son limitados. Aún junto con Cristo, que era humano aquí en la tierra, pues Él obraba de acuerdo con nuestra manera de obrar. No le dio a Dios una satisfacción infinita, divina, en el sentido de que algo que no se expresara con gestos o palabras humanas. Al meterlo en gestos y palabras humanas, redujo o encerró su adoración, su expiación en los términos limitados de la expresión humana.
Les decía que hay varios ritos o varias formas de celebrar la Eucaristía. Hay como 20. Uno podría criticar en unos una cosita, otros en otra, y así, otra cosa en otros. Siempre como acciones humanas serán limitadas y por lo tanto criticables. Pero hay allí un trasfondo divino que no es criticable, que es la presencia del sacrificio de Cristo entre nosotros. Y ese es único en toda la historia humana. Ese sacrificio es el culmen de la humanidad. Ilumina la historia anterior a él, porque todos los que salvaron antes de Cristo se salvaron por ese momento. Ilumina toda la historia que siguió hasta hoy y hasta que se termine la historia humana. Porque todo lo que vale, toda la salvación de los hombres, el hecho de que podamos alcanzar el destino para el que fuimos creados, surge o brota de ese momento culminante. Por eso les digo que es el momento más importante de la historia. La vida de Cristo en primer lugar en todo en sí misma, pero la culminación de esa vida, que es su sacrificio en la cruz, que tuvo como final su resurrección. Por eso la Iglesia considera la Eucaristía como la fuente de donde brota toda su vida y el culmen o la culminación de toda su vida de la Iglesia. Es tan importante que no se acaba ni siquiera en este mundo. Como adoración y entrega total a Dios, se perpetúa en toda la eternidad. Como dice el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, todos los santos bienaventurados en el cielo están delante del trono y del Cordero, el trono divino y del Cordero, que fue degollado pero está de pie, o sea, está vivo adorándolo. Es la adoración perfecta, y en esa adoración es donde los hombres encontramos la felicidad eterna, que ni siquiera eso nos podemos imaginar. ¿Cómo es que no nos vamos a aburrir de estar en el cielo viendo a Dios? Algo podemos comprender cuando aquí en la tierra, en nuestra vida ordinaria, estamos en una situación muy placentera, por ejemplo, platicando con unos amigos, en una fiesta, y no queremos que se acabe, no queremos que se acabe. La tratamos de prolongar lo más que se pueda. Pues así será en el cielo. No queremos que se acabe y se prolongará por toda la eternidad y no nos va a aburrir. Entonces, la misa, que es al mismo tiempo se puede considerar bajo un triple aspecto: como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu, presencia real. Esa triple acción, aquí pone en segundo lugar el sacrificio de Cristo, yo lo pondría en primer lugar, porque la adoración que le debemos a Dios, la alabanza perfecta, pura, la acción de gracias, viene porque le estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo. Y ese Cristo que se hace real, presente entre nosotros en la Eucaristía. Ese rito que comprende esas tres acciones se expresa pues con gestos humanos, pero teniendo como meollo, médula, lo que hizo Jesús en la última cena. Era la cena pascual judía y él, como buen judío, con sus apóstoles judíos, quisieron celebrar aquella Pascua,
aquella cena pascual que venía de siglos antes, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Pero ahora el Mesías, el Hijo de Dios, a esa cena pascual le va a dar un nuevo significado y un nuevo un contenido mucho más rico, de manera que la cena pascual pudiera como imagen, figura, anuncio de la verdadera Pascua del Señor, realizada en Jesucristo, que nos libró no de una esclavitud, digamos, física, como la tenían los judíos en Egipto, sino de la esclavitud peor, que es el pecado. Porque aquí en la tierra alguien que está muy sometido puede salvarse finalmente, si quiere, se acepta, pero el que esté en pecado no se salva. Aquí podríamos recordar, aunque no se puede comparar desde luego con la esclavitud de Egipto, nuestra dependencia de estos pueblos del poder español, que viene la independencia. Pongámosle como no a Moisés, a Hidalgo, a Morelos, a Iturbide, a varios, todos aquellos insurgentes. No era una sola persona, eran muchos que encarnan la figura de Moisés, que nos libraron de una dependencia que ya era opresiva, que ya en ese momento no dejaba desarrollarse al país, que había muchas trabas de tipo económico, de tipo político, etc. Y comenzamos una vida independiente, con una vida que estaba en nuestras manos, orientarla, dirigirla. Bien, pues Jesús viene a darnos de verdadera independencia, no del poder de Egipto, no del poder de España, sino del poder del demonio, que nos tenía oprimidos, o nos tiene, siempre que está uno en pecado, nos tiene oprimidos, porque ese no es un pasado, es un presente también, así como la salvación de Cristo es un presente. Entonces, Cristo viene a salvarnos de la esclavitud del pecado, una esclavitud mucho más grave que la que puede tener un país sobre otro, por muy dictatorial y brutal que sea. En esa cena, Jesús le dio ya un nuevo contenido y significado al pan y al vino que allí se usaba en la cena. Está todo prescrito hasta que cómo iban a matar al cordero, que no le quedaran los huesos, etc. Y luego cuánto pan debía haber, las hierbas amargas, cuántas copas de vino tenían que usar, todo está minuciosamente prescrito. Bien, pues ese pan y ese vino de la cena, Jesús lo tomó y le dio un nuevo significado, que es su misma presencia real, su sacrificio en la cruz que iba a vivir al día siguiente y su gloriosa resurrección 3 días después. Todo eso lo encerró en un rito el día anterior a su muerte, el Jueves Santo, para nosotros en la liturgia, y de allí surge la misa. Cuando alguien, sobre todo jóvenes, me dice, no, pues no voy a misa, no me gusta la misa. Y le digo, mira, ponte a pensar que la misa la instituyó Jesús en un momento clave de su vida terrena, como ya vimos aquí la vez pasada. O sea, estaba embargado, totalmente conmocionado por la despedida de sus amigos. Él se iba a ir. Ellos todavía no sabían qué iba a pasar, pero él sí lo sabía. Iba a entregar su vida. Además de que veía ese panorama tan terrible de su sacrificio en la cruz, veía que iba a dejar a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus amigos, a su madre, los iba a dejar. Y entonces, aquí está la clave, cómo irse y al mismo tiempo cómo quedarse. Tenía que irse, pero quería quedarse.
se tenía que ir por la ascensión, ¿verdad? Ya no iba a estar con nosotros visiblemente, pero cuando uno se despide de un ser querido, algo quiere dejar de sí mismo. Un recuerdo, un regalo, una carta, no sé, lo que esté en posibilidades de cada quien. Pues Jesús hizo lo mismo, pero Él que era Dios, tenía poder para hacer algo maravilloso, quedarse Él mismo, de otra manera, pero Él mismo, con su presencia verdadera entre nosotros. Pero quedarse al mismo tiempo en el acto de su sacrificio, que es el acto supremo de amor por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el extremo. Todos esos sentimientos embargaban el corazón de Cristo aquella última cena. Y por eso les dice, me quedo con ustedes, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este soy yo. Porque al hablar de mi cuerpo y mi sangre, pues hablo de mí mismo, ¿no? No está el cuerpo y la sangre ahí. No, es Cristo el que está. Se quiso quedar Él. Entonces, si uno cree en Cristo, lo ama o trata de amarlo, ¿cómo no va a comprender, cómo no va a tratar de introducirse en esos sentimientos profundos de amor de Cristo, que hizo aquello como un gesto divino y al mismo tiempo humano, en cuanto que se quedó en forma física de un signo que además es comida y bebida, y luego dijo, hagan esto en memoria mía, repitan esto, cuantas veces lo hagan, celebran mi muerte y resurrección. En toda misa se hace, la Iglesia hace lo que hizo Cristo, no repitiendo su muerte, sino repitiendo su representación, su actualización. Cuántas veces se celebra una misa, el único sacrificio de Cristo, con su presencia real y verdadera a través del pan y del vino, se hace presente, para que nosotros, de una manera humana, es decir, a través de un signo, nos involucremos en esa ofrenda, en ese sacrificio de nuestra propia vida a Dios, en ese sacrificio de alabanza, de adoración, de expiación, y lo hacemos una y otra vez porque somos seres humanos expuestos al desgaste, al olvido. Hay que estar reafirmando una y otra vez nuestras convicciones, como lo hacemos en la misa cuando recitamos el credo. Creo, y creo en esto, y en esto, y en esto. Y lo decimos una y otra vez en cada misa de domingo. O también en los esposos que celebran su aniversario de matrimonio y renuevan sus promesas matrimoniales. O cada día que se expresa su amor, están alimentando ese amor. Entonces, ¿por qué tenemos que separar la misa de esas grandes experiencias humanas? Si Cristo obró como una experiencia propia del humano, pero al mismo tiempo con el poder divino, quedándose realmente presente en el signo eucarístico. Pues bien, vamos a ver la misa. Decíamos que la misa tiene dos partes, dos grandes partes, la palabra y el sacrificio, la Eucaristía. Todo es Eucaristía, desde luego, la palabra y el sacramento, digamos. Antes hay una introducción en la cual nos disponemos a celebrar ese rito
sacrificio sagrado de la manera menos indigna posible, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón a Dios. Es curioso, aquí el perdón de los pecados se hace al mismo tiempo de una manera adelantada, porque ¿cómo es que recibimos ese perdón de los pecados para celebrar la misa si de la misma misa vamos a recibir el perdón de los pecados? No sé si me explico. Como que nos pedimos perdón por nuestros pecados, pero realmente nuestros pecados quedan perdonados por la celebración de esa misa. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz que vamos a celebrar en la misa. O sea, como que nos disponemos con un arrepentimiento para que la celebración de ese sacrificio de Cristo sea para nosotros perdón y gracia. Luego viene el gloria, canto de gloria, alabanza a Dios. Y luego viene ya las lecturas, la liturgia de la palabra se llama, que en el domingo son 3 lecturas, una generalmente del Antiguo Testamento, un salmo y una lectura del Nuevo Testamento, el canto del Aleluya y luego el Evangelio. Como decía San Justino, ¿se acuerdan? En el siglo II, el año 155, ya estaban haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Y claro que San Justino no inventó eso. Él no es más que un testimonio de lo que se hacía en su momento. ¿Por qué? Porque lo hacían desde mucho tiempo antes. ¿Y cuánto fue antes? Pues desde que Jesús en la última cena lo hizo, y los apóstoles, viviendo todavía, lo hacían en sus comunidades cristianas. O sea, se reunían para partir el pan, dice los Hechos de los Apóstoles. Entonces, primero, antes de partir el pan, dice los Hechos, la gente escuchaba las enseñanzas de los apóstoles. Claro que los apóstoles pues no iban a decir vamos a leer la carta de San Pablo a los Corintios o el Evangelio de San Juan. Todo aquello era en ese momento una etapa oral prácticamente. Si a un cristiano del año pues 50 o 60 le hubieran dicho, oye, ¿qué dice la carta de San Pablo a los Corintios? Pues ¿cuál carta de San Pablo a los Corintios? Y sin embargo ya sabían esa doctrina que dejó plasmada San Pablo en su carta a los Corintios. Por ejemplo, en la primera carta, la institución de la Eucaristía. Y dice San Justino, luego el que preside, pues explica lo que es explica la palabra que se leyó y la aplica. Y la homilía es eso, explicarla y aplicarla. ¿Aplicarla en qué sentido? Hacer la relación que tiene con la vida presente, para que no se esté leyendo una palabra antigua que no nos dice nada a nosotros, y más si es del Antiguo Testamento, allá del Éxodo, allá de los Reyes. Pues ¿qué nos dice ahora los hombres del siglo XXI? Pero es que aquí es palabra de Dios para todos los tiempos. Entonces el que predica tiene que decir esto tiene que ver con nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando Josué, después de haber muerto Moisés, tiene que cruzar el Jordán con todo el pueblo de Israel para entrar ya en la tierra prometida, Josué les dice, decídanse de una vez, vamos a dar un paso definitivo, trascendental en nuestra vida. Al cruzar el Jordán entramos ya en otra etapa de nuestra vida. Decídanse de una vez a quién quieren servir, si a los dioses falsos de los pueblos paganos, ustedes que hasta un becerro de oro hicieron allá en el desierto, a los
los dioses de los cananeos y de los fereceos y de los jebuseos, o a Yahvé. Y dijo estas palabras muy bonitas: pues por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Acaso no tienes una aplicación tremenda aún? Entonces, así deja la palabra de Dios de ser un objeto de arqueología y se convierte en una palabra viva. Me está hablando a mí hoy. ¿A mí qué me importa si los judíos hicieron esto o aquello? O me importa si me gusta la historia y a ver qué pasó con los babilonios y con los chinos en el siglo V antes de Cristo. Pero no, la palabra de Dios de aquel tiempo es para nosotros hoy. Entonces se aplica a nuestra vida. Algo tan sencillo como es esos 6 días de la creación del Génesis, que Dios creó primero la luz, creó los animales, las plantas y luego creó al hombre. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Un cuentito, porque ni siquiera es científico en el sentido de que no pasaron así las cosas de la creación. Pero qué enseñanza les quiso dar a los hombres de que no se sujetaran a ídolos, no reconocieran como dioses a la tierra, al mar, a la luna, al sol, cuando todo eso lo había creado Dios para el servicio de ellos. Reconoce tu dignidad de hombre, no te arrodilles, no te humilles ante algo que está hecho para servirte a ti y no para adorarlo tú. Eso tiene una actualidad tremenda, tremenda. Entonces esa es la aplicación, ¿verdad? Se explica, se ubica en su contexto y se aplica a nuestra vida presente. Y la respuesta de la asamblea es el credo, o sea, todo eso que has dicho, yo lo creo. Y se hace una síntesis de toda la fe cristiana con las palabras del credo. Hay muchos credos, pero el que se usa más es el credo elaborado en el concilio de Nicea el año 325, adicionado con la parte del Espíritu Santo en el año 381, el segundo concilio de Constantinopla, o bien el credo más antiguo todavía que esos, que es más breve, el credo de los apóstoles, que es el que tenemos aquí en ¿dónde? Antes del 185, están los dos credos, el de los apóstoles y el de Nicea Constantinopla. Entonces, al recitar cada domingo después de la lectura de la palabra de Dios, el credo, uno se reafirma en su fe. Creo en eso, creo en todo lo que Dios me ha enseñado, está resumido en el credo. Y decía San Justino, luego se pide por las necesidades de todos, que es lo que hacemos en la oración de los fieles, pidiendo por las autoridades de la iglesia, por las autoridades civiles, por las necesidades de todo el mundo. Bueno, y luego viene la liturgia eucarística, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia eucarística comienza con lo que se llama el ofertorio, que es la presentación de los dones que van a ser convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra ofertorio no debe ser tomada como la ofrenda que ofrecemos a Dios, porque esa viene después, cuando esos dones, el pan y el vino, sean convertidos en el cuerpo y sangre de Cristo, y eso es lo que le ofrecemos a Dios, porque eso es lo que tiene valor. El puro pan y el puro vino que están en el ofertorio no tienen valor, no son sacrificio todavía, no son ofrenda todavía, son la materia con que se va a hacer la ofrenda. Entonces simplemente se apartan de su uso profano, se presenta a Dios y se dice: Señor,
te ofrecemos este pan y este vino para que lo conviertas en el cuerpo y la sangre. ¿Qué es lo que dice aquí? Fíjense. Todo eso que viene después del prefacio, bueno, a partir del prefacio, después del ofertorio, viene el prefacio, y con el prefacio comienza lo que se llama la anáfora o plegaria eucarística, o como decimos en el rito extraordinario, el canon porque es una ley ya fijada, establecida, ¿verdad? Un canon, una ley, pero ahora en el rito ordinario se le llama más bien plegaria eucarística o con un nombre griego anáfora, que es todo lo que comprende la consagración con su antes y su después, que vamos a ver cuáles son. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención, la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Recuerda, santo, santo, santo. Es el Señor. Se dice, por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso con los ángeles y los santos, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, que tiene resonancias veterotestamentarias, sobre todo de Isaías, santo, santo, santo. Esa triple repetición de llamar santo a Dios significa simplemente que es infinitamente santo, es el santo por excelencia, absolutamente santo. Pero se le puede decir santísimo, como cuando decimos la Santísima Trinidad, o se dice santo, santo, santo. Es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosana en las alturas. Y luego ya viene el inicio propiamente de la consagración, con la que tiene como centro la epiclesis o epíclesis. Vamos a ver, tomando como ejemplo la segunda anáfora, la plegaria eucarística número 2. Después del santo dice, el sacerdote tiene ya el pan y el vino allí, las hostias y el cáliz y el vino, en el cáliz, en la copa, las hostias que no son hostias, porque hostia significa ya la ofrenda consagrada. Les decimos hostias aunque estén allí en una caja guardada para pero hostia propiamente va a ser ya cuando se consagra. Hostia significa la ofrenda. Como les decía antes, no es ofrenda. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Un pedazo de pan. Bien, teniendo ya el pan y el vino, el sacerdote pone las manos encima de ese pan y vino, repitiendo lo que hizo Jesús, que dice en los relatos eucarísticos de los sinópticos de San Pablo, tomó el pan y dándote gracias, entonces el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y dice, por eso te pedimos que santifiques tú
estos dones de pan y de vino con la efusión de tu espíritu. Ese es el momento, uno de los momentos culminantes, la epiclesis o epíclesis. Pedirle a Dios, invocar al Espíritu Santo para que haga de ese pan y ese vino, de manera que se convierta para nosotros, o se convierta simplemente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la epiclesis. Y es el momento en que todos se arrodillan. Ahorita están parados por el prefacio. Y el santo, santo, santo. Entonces viene enseguida del santo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, y el gesto de imponer las manos sobre los dones, el pan y el vino, pidiéndote que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una vez que se ha pedido la intervención del Espíritu Santo, dice el sacerdote: tomad, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptar, tomó pan, te dio gracias, como lo hace en la última cena, lo partió, más que aquí no se parte la hostia todavía, más si se lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena. Entonces esos dones, santificados por el Espíritu Santo, por la palabra divina, se convierten ahora, al repetir las mismas palabras de Jesús, en lo que Jesús convirtió aquel pan y el vino en la última cena, en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué separa su cuerpo y su sangre? Para expresar, dar a entender su sacrificio en la cruz. Porque en un sacrificio, cuando lo matan, pues se separa el cuerpo de la sangre del cuerpo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. No dice este es un vino, que simboliza mi cuerpo y mi sangre, pan, mi cuerpo y vino mi sangre. No dice eso, dice esto es mi sangre, de la alianza nueva y eterna. Lo que decía ahorita, que ya no es la alianza que hizo Moisés en el monte Sinaí después de la liberación de los judíos de Egipto. Hizo una alianza Dios con su pueblo. Ahora ese mismo Dios, pero presente en Jesucristo, hace una nueva alianza con todo el mundo, pero ya no con Moisés, sino con él mismo. Sangre de la alianza nueva, otra nueva alianza en comparación con la antigua de Moisés, y eterna. Esta ya no va a cambiar, no va a venir otro que haga otra alianza, que será derramada, sangre de la alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Aquí se discutió mucho si esos muchos, en un tiempo la traducción decía por ustedes y por todos, pero muchos protestaron, porque en primer lugar, en el texto griego, que es el que se conserva de estos pasajes en el Nuevo Testamento, y en el latín, dice por muchos, ¿verdad? Y es que algunos veían que podía infiltrarse allí una herejía que hay muy de moda hoy, que consiste, ya les he dicho, que por el solo hecho de haberse encarnado Jesucristo, haberse hecho hombre
y de haberse sacrificado por los hombres, todos están salvados. Todo el mundo está salvado, haga lo que haga, crea o no crea, sea bueno o sea malo, cumpla los mandamientos o no, todos están salvados. Y eso es una herejía, porque contradice muchísimos textos de la Sagrada Escritura en que la fe tiene que estar unida con las buenas obras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, aunque crea mucho en mí, pero si no obra bien, no se salva. Entonces, automáticamente, la muerte de Cristo no salva a nadie, automáticamente. Quieras o no quieras, te salvas porque ya Cristo murió por ti. Y alguien puede decir, no quiero que me salve, yo ni siquiera creo en eso. O yo lo rechazo. Pues allá él, ¿verdad? Él sabrá por qué, pero lo rechaza, hay que tomarlo en cuenta, hay que respetarle su libertad. Y por muchos también tiene un peligro de entenderlo mal, como si Cristo hubiera venido a morir por muchos y no por todos. O sea que si el todo se entiende mal, como esa herejía que les dije, no está bien. Y si muchos se entienden mal, tampoco está bien. ¿Cuál sería la forma de entender mal muchos? Esta sangre que será derramada por ustedes, por muchos, pero muchos no son todos. Y entonces los que quedan fuera de los muchos, por ellos no se derramó la sangre de Cristo. No, sí, Cristo derramó su sangre por todos, pero no todos la aprovechan. También otra explicación es que promultis en latín y en griego significa igualmente muchos y todos, y así se zanja la cuestión. Tomen y beban todos de él. Me acuerdo de si tuviera aquí pan y vino y yo hubiera pronunciado esas palabras, pues aquí quedarían consagradas, ¿sí o no? Hay una película muy antigua, francesa, que se llama El Renegado, de Fouquet, que era un sacerdote que se había dejado su sacerdocio, un seminarista muy piadoso, lo quiso su poder y lo buscó y lo quería hacer volver y todo, entonces citaron ya no me acuerdo muy bien, a lo mejor estoy contando otra película que me estoy inventando, pero algo así, vieron en un bar o en un restaurante y discutían allá acaloradamente, el pobre muchacho insistiéndole que él era sacerdote, que no podía dejar de ser sacerdote, y lo dijo, bueno, dijo al mesero, tráeme una botella de vino, y le dio una copa grande, una copota así, toda la botella se la vació ahí. Pues y pronunció estas palabras, tú dices que yo soy sacerdote, pues voy a consagrar este vino y este pan que tengo aquí, pero mucho vino, toda la botella. Pues el pobre seminarista se quedó patitieso, después ya no había cómo acabarse todo aquel vino. No me lo creo totalmente así, pero más o menos así dice porque es una película ya de los años 40, por los años 40 más o menos. El Renegado. Busquen en internet y es posible que lo encuentren, pero El Renegado. Entonces, qué bueno que no hay aquí pan y vino, porque si no... Y luego dice el sacerdote, este es el misterio de nuestra fe, que puede tener variantes. Este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió, o este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Puede ser 4 variantes que puede usar. Y el pueblo dice,
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Fíjese, con esa consagración del pan y el vino estamos anunciando su muerte y proclamando su resurrección. Y luego viene, después de la epiclesis, del relato de la institución, viene la anamnesis, el número 1354. Sigue la anamnesis. La Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección, del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. ¿Qué es esto que dice aquí? Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. O sea, así, Padre, celebramos el memorial de tu muerte y resurrección. Se toma conciencia de lo que se está haciendo. Ahora bien, memorial no es nada más un recuerdo de un hecho pasado, sino es actualizar la esencia de ese hecho pasado, hacerlo presente con todo su valor, con toda su virtud, con toda su eficacia. De manera que al estar celebrando la misa, nosotros estamos siendo protagonistas de ese acontecimiento único de la historia, y siempre que uno esté dispuesto y abierto y con fe, desde luego, se realice en nosotros esa salvación. Y luego viene la comunión, porque Jesús escogió muy inteligentemente que el signo de la Eucaristía por la cual se iba a hacer presente entre nosotros fuera algo que se comiera y se bebiera. Esa presencia de Cristo que se hace realidad allí en las palabras de la consagración, como lo hizo Jesús en la última cena y repite en cada misa, es Cristo que está presente, pero ahora está como pan y vino, como alimento. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a los apóstoles? Esta es mi carne y mi sangre, este soy yo. Tomen y coman, tomen y beban. Claro, porque era comida y bebida. O sea, al ser yo y ustedes recibirme en forma de comida y bebida, entran en una íntima comunión conmigo. Todo lo que yo soy y lo que tengo como hombre, como Dios, entra en ustedes, toma posesión de ustedes. Y si ustedes se abren a mi presencia, se llenan de mí, como decía San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y todo cristiano que está llamado a ser otro Cristo por el bautismo, esa transformación en Cristo llega a su culmen en la comunión. Muchas veces he dicho que esto es demasiado para que lo entendamos, y si lo entendiéramos bien, pues nos quedaríamos anonadados, patitiesos. Si seguimos caminando es porque no lo entendemos bien, porque tomamos cachitos de esa gran realidad. Pero hay que tratar de comprenderla cada vez más y de vivirla cada vez más.